Hola, ¿cómo están ustedes? Nosotros desde Comarca Sí, en una nueva edición de Pensándonos a nosotros mismos. Hoy queremos volver a ofrecerles la presencia de Eduardo Barcesat con nosotros para actualizar algunos temas que ya antes habíamos comenzado a analizar con el doctor Barcesat, aprovechando su capacidad docente para explicar temas muy complejos, pero de una forma que comunitariamente podamos aprovecharlo. Gracias, Eduardo, por estar con nosotros. Ajá. Ante todo, desde el equipo de Comarca Sí tenemos que felicitarte porque, bueno, vos has destacado que has recibido el honor Sí. de estar nominado para subrogancias dentro de la Cámara Federal de Casación Penal. Has sido uno de los 10 abogados que han sido nominados para ello. Así es, así es. Sí. Ya tenemos dictamen favorable de comisión y se aguarda ahora en la próxima última sesión del Senado que se ha tratado y bueno, ya quedaría eso. Y efectivamente es una distinción honorífica. No sé si eso tendrá después alguna implicación práctica de ingresar al conocimiento de algún caso, pero de momento diría es honorífica. Es honorífica. Bueno, queremos trasladarte nuestra felicitación Muchas comunitaria gracias, en esto. muchas gracias. Como decía al comienzo, queremos aprovechar tu capacidad docente. Hemos tratado contigo, es decir, en realidad nos has brindado los conocimientos en relación a una apuesta muy fuerte desde el punto de vista político, institucional, social en la Argentina, como fue un nuevo Código Civil. Un proyecto que fue debatido, que fue, digamos, un anteproyecto que fue tratado, digamos, socialmente ampliamente y que, bueno, ha tenido finalmente estado parlamentario, y queríamos que nos pudieras actualizar qué ha quedado de todo esto, ¿no? ¿Cómo estamos en esta situación? ¿Cómo es el proceso de tratamiento legislativo con respecto al tema del nuevo Código Civil? Bueno, diría que este Código Civil y Comercial unificado tiene dos facetas fundamentales. La parte que refiere a las relaciones de familia, personales, y la parte económica. En la primera, el gran tema ha sido la protección de la vida desde cuando comienza, y allí el criterio que se adoptó en el anteproyecto y que ahora ha recibido media sanción del Senado es el criterio que está en los tratados internacionales de derechos humanos, es decir, la protección de la vida desde la concepción, y se han excluido una frase que estaba antes que puede generar debates y posturas encontradas, que era desde la concepción en el seno materno. Ahora es desde la concepción, lo que da posibilidad a diversas formas de gestación que todavía hoy no se pueden predecir, pero que probablemente el avance científico, las innovaciones tecnológicas, posibiliten algo distinto. No lo podemos anticipar. De manera que todo lo que refiere a otras técnicas de fertilización asistida y muy especialmente el tema de los embriones no empleados, queda para una ley específica que pueda ser adecuada, diría, en la cotidianeidad, no un código civil que está destinado a fijar reglas de entendimiento y convivencia de largo alcance temporal, ¿no? Entonces, o sea, que una ley específica que pueda ser modificada en virtud de los avances científico-técnicos. Y que cuide la no mercantilización del embrión humano. Estas son, diría yo, las dos preocupaciones centrales. El otro aspecto que se suprimió y que me parece adecuado es el tema del alquiler de vientre o sustitución de vientre, porque entender que siempre iba a ser un acto comercial y que iba a emplear a la mujer de posición económica más débil, ¿no? Correcto. Por más que preveía que era gratuito, pero eso es una hipocresía social, ¿no? Nunca es gratuito. Quedan a salvo, probablemente porque eso puede ser autorizado por un juez, cuando quien sustituye vientre es un familiar de aquella mujer que no puede concebir. Entonces eso con una autorización judicial, que sí sabemos que son actos de generosidad familiar y que no involucran ninguna contraprestación económica, bueno, pedirá la autorización y se hará de esa forma. Pero evitamos la mercantilización del vientre de la mujer, ¿no? Bueno, el resto, diría, de lo que hace a la parte de familia es simplificar y hacer más, diría, más expeditivo los trámites. Se ha centrado mucho en el tema del divorcio, se lo ha bautizado el divorcio exprés,
Pero lo cierto es que, bueno, el derecho no crea ni extingue ninguna relación sentimental, ¿no? El derecho lo que hace es darle certeza, ¿no? Correcto. Ya sea en el matrimonio o en el divorcio, pero nadie queda atado por una norma jurídica, ni tampoco la norma jurídica debe impedirle que se desate, si esta es la situación de que ya ha concluido la relación afectiva. El otro tema es, bueno, una serie de acuerdos comerciales que pueden hacer las partes, patrimoniales, previa a contraer el matrimonio. En lo referente a familias. En lo referente a familia, claro, que por supuesto atiende a las clases de mayor capacidad económica. Claro. Aquellos que no tienen sino distribuirse el mantel y la servilleta no hacen acuerdos prenupciales de división de bienes. Y la adopción se ha hecho mucho más generosa y más rápida. Y además un trámite administrativo con control judicial, pero fundamentalmente administrativo, de manera de evitar el engorro, que es naturalmente un proceso judiciario de adopción, ¿no? Pues eso era un reclamo social importante. Esto es un reclamo y esto está muy bien y creo que está bien. Esta es, yo diría, la fase más progresista y adecuada del proyecto. Y después viene la otra, la del proyecto económico, que ahí creo que el anteproyecto que se entregó exhibía unas falencias tremendas, diría falencias no conceptuales, sino falencias en el divorcio entre el proyecto político-social que está en curso y lo que se propone el que presentaba el código. Claro. Había una especie de unidad que empezaba en el título preliminar del código, donde se atribuía a los fallos de los jueces la función de creación del derecho, cosa que no es que no sea así. Pero, ojo, una cosa es crear la resolución del caso y otra es crear leyes, ¿no? Eso hay que tener cuidado porque esta corte y algunos pronunciamientos y alguna doctrina están muy favorecedoras de lo que se denomina el gobierno de los jueces. Es decir, que las leyes y las constituciones dicen lo que los jueces dicen que dicen, ¿no? Claro. Y esto también hay que prevenirlo de que no invadan los otros poderes, el legislativo y el ejecutivo, ¿no? Bueno, que de alguna manera sería violentar la soberanía popular. Que es, por supuesto, el poder que es contramayoritario, que no tiene representación de voto popular, sería la instancia supralegiferante última de todo el proceso de creación normativa en el país. Esto no, esto no. Eso ya se corrigió. A medias. A medias. A medias. Los otros dos aspectos que hemos señalado desde la primera audiencia que debían modificarse era lo que se llama el contrato de arbitraje, que ya de por sí significa de que se sustrae a la justicia ordinaria el conocimiento y decisión de ciertas causas. ¿Y por qué esto? La Constitución dice generosamente que la Corte y los demás tribunales inferiores conocen y deciden en toda causa que verse sobre puntos regidos por la Constitución, las leyes y los tratados. Todas. Emplea el cuantificador universal. Pero luego viene este código y dice, bueno, pero pueden pactar un arbitraje privado para aliviar a la justicia, ¿no? Bueno, pero esto es que los particulares hacen estos arbitrajes. No, en general son las grandes empresas que los llevan a los tribunales arbitrales. Y esos tribunales arbitrales son tribunales de la Bolsa de Comercio, son tribunales permanentes, ¿no? De las cámaras comerciales, empresarias, y tienen un criterio de clase en la resolución de los conflictos, ¿no? Además, pretendían llevar al Estado al contrato de arbitraje. De modo que hubo que hacer un esfuerzo enorme por sacar al Estado nacional y provincial del sistema del arbitraje y mejorar el resto de las cláusulas para el arbitraje en caso de particulares, porque había que establecer y dejar claramente definido que los laudos arbitrales son revisibles en la instancia del Poder Judicial de la Nación. Judicial, claro. No que el laudo sea definitivo y obligatorio, como venía en el anteproyecto, ¿no? Entonces, esto se logró, pero, siempre hay un pero, esto es como en los témpanos, ¿no? Hay una parte visible y otra sumergida, ¿no? Entonces, la parte visible de este irritativo contrato de arbitraje que ha quedado reducido a sus proporciones normales, digamos. Pero abajo de esto venía un capítulo de Derecho Internacional Privado, para que se entienda, contratos entre partes de distintos países, ¿no?
Contratos que pueden abarcar al Estado, a particulares, a empresas de capital nacional, empresas extranjeras. Y ahí, bajo invocación de la autonomía de la libertad, que es como la libertad de mercado, es decir, muy peligrosa, bajo invocación de autonomía de la voluntad, las partes podían pactar cualquier ley y cualquier jurisdicción. El principio, hasta aquí vigente en todos los códigos europeos, latinoamericanos, en el sistema de Common Law, es un principio muy sencillo. El lugar donde se cumple un contrato fija la ley y jurisdicción aplicable. Si qué ley y qué juez resuelve en caso de conflicto. Esto empezó a deteriorarse bajo la dictadura militar con la que se conoce como cláusula Martínez de Oz, que modificó el Código de Procedimiento, un renglón y medio, y con ese renglón y medio, todos los contratos de la deuda externa argentina quedaron sometidos a la ley y al Estado Federal de Nueva York. Claro. Y por eso es que tenemos que soportar los humores de Tomás Griesa y de los tribunales ¿Y superiores. esto logró modificarse, Eduardo? No, esto sigue vigente. Sigue vigente. Sigue vigente. Todavía el Congreso de la Nación está debiendo una nulificación de esto, que iba a venir ahora implícita a través de la modificación que se había propuesto, iba a venir implícita en el nuevo Código Civil y Comercial. Bueno, creo que hubo un amplio acuerdo en las audiencias, en el trabajo entre los asesores de la Cámara de Diputados, de senadores y funcionarios del Ministerio de Justicia, en volver al sistema del Código Civil con una cláusula más para impedir lo que estaba en la cláusula Martínez de Oz, que era que estas disposiciones son de orden público, es decir, no están en la disposición de las partes. Contrato que se hace en la Argentina se dirime acá. Ley y jurisdicción argentina. Y si alguien no quiere someterse a la ley y jurisdicción argentina, entonces no contrata en la Argentina, no produce sus bienes, no presta sus servicios, etcétera, porque si uno va a Estados Unidos o a China y pretende decirle que se va a aplicar la ley y jurisdicción argentina, bueno, lo envuelven en papel de diario con un moño y lo devuelven, ¿no? Entonces, ¿por qué si todos los otros países respetan su soberanía legislativa y jurisdiccional, los países emergentes en general y particularmente Latinoamérica y la Argentina tengan que someter su soberanía legislativa y jurisdiccional, que es un principio de soberanía tan importante como la soberanía territorial? Entonces, esto se había modificado, pero en el proyecto votado en el Senado de la Nación volvió a las cláusulas originarias. ¿Cómo? No sé. Pero hay que alertar que en el debate que subsigue, que es en la Cámara de Diputados, tendrá que reponerse este tema, porque si la cláusula Martínez de Oz era desgraciada, esta es la potenciación a la enésima de ello, porque ya no está en un código procesal, sino que está en el Código Civil y Comercial, que rige todas las relaciones económicas. Entonces, esto tiene que ser revisto, y creo que es una tarea primordial llevar este debate adelante, ¿no? Vamos a una pequeña pausa y seguimos conversando, Eduardo. Bueno, seguimos conversando con Eduardo Barcesat. Eduardo, nos estabas contando recién algo que debo decir la verdad, ¿no? La trascendencia de contenidos en el anteproyecto del nuevo Código Civil y Comercial, que hacían referencia con respecto a las cuestiones de soberanía nacional, no fueron tan, digamos, no han tenido tanta expresión en la prensa como otros sí vinculados a algunas discordancias con respecto a las cuestiones de familia, etcétera, etcétera. Pero esto que estás mencionando vos realmente nos preocupa, pero terriblemente. O sea, la soberanía nacional puede estar mucho más afectada que aún en la época del proceso. Exactamente, y hay que examinar, aunque uno puede decir que los argumentos ad hominem no son correctos. ¿Qué es eso ad hominem? Significa quiénes son los que hicieron esto. O decir, ¿por qué estas personas? Pero en este caso creo que hay que mencionarlo y sobrepasar, porque yo respeto que profesionales del derecho defiendan las empresas multinacionales, es su vocación, su elección, su conveniencia, lo que se quiera.
Lo que sí critico es que hayan sido convocados para redactar estos segmentos, porque se dividió en varias subcomisiones la comisión redactora, hayan sido convocados los que son contratados por las empresas multinacionales en los procesos arbitrales, fundamentalmente ante el Tribunal CIADI, contra la Argentina. Obviamente, ¿qué redactaron? Redactaron aquello que ellos representan, y los intereses que han defendido siempre. Entonces, no es, digamos, antinatural que aparezca ese contenido. Lo que sí es antinatural es que se le haya confiado a ellos el tramo cuando hay prestigiosos abogados argentinos, con igual, creo yo, riqueza de antecedentes, curriculares, etcétera, que podrían haber redactado en correspondencia con los intereses nacionales y que son los que convoca el Estado Nacional cuando va a los tribunales CIADI a litigar en un lugar donde, además, debo decir, reina la improvisación y la inseguridad jurídica. Es decir, aquellos que dicen que estos tribunales son los tribunales arbitrales internacionales, son tribunales de extrema sapiencia jurídica, neutrales y que por eso dan garantías de seguridad jurídica a los litigantes, esto es un mito enorme, es un mito enorme. Yo voy a poner, para que la gente entienda, 2 ejemplos concretos, ¿no? Si una empresa es parte en un contrato y litiga contra el Estado, bueno, viene el reclamo de la empresa contra el Estado. Pero en el Tribunal CIADI tenemos la tremenda y desagradable sorpresa que muchas veces no viene la empresa contratante con el Estado argentino, vienen los accionistas de la empresa. Y se los admite. Y esto es una barbaridad jurídica, porque el reglamento CIADI dice que la jurisdicción es para los conflictos entre partes contratantes, no entre los accionistas de una parte y el Estado argentino. A tal punto que hemos sostenido, en las audiencias que he participado, que con el mismo derecho el Estado argentino podría venir con todos los ciudadanos empadronados con capacidad de voto, sentarse ahí en un estadio olímpico y debatir, porque también ellos son accionistas, entre comillas, del Estado argentino. No hay diferencia entre la persona jurídica de derecho privado y la de derecho público. No, seguramente dirían, no, eso a los argentinos los representa el Estado. Es así. Pero también a la empresa la representan los órganos de la empresa. Y esto que es tan elemental, por no decir burdo, es sobrepasado por el Tribunal CIADI en función de proteger intereses que no son los de las partes, ¿no? Desde el punto de vista, digamos, lo que se trató ahora en la Cámara de Senadores, estos aspectos no se trataron, quedaron para tratamiento en diputados. No, se trató todo. Se trató todo, de manera que la media sanción es del proyecto global. Pero ahí yo debo decir, digamos, casi diría en contradicción con lo que ha sido el anuncio público cuando se lo presentó esto, de que no se atiende, no es un código que mira al interés de la nación y desde allí su proyección en el mundo, no. Vélez Sarsfield, el código vigente, era mucho más protector, diría, que lo que es este anteproyecto con media sanción. De manera que no nos engañemos, esta es la invasión, diría, de la globalización, suprimiendo la soberanía legislativa y jurisdiccional. Y esto motiva una alerta de todos aquellos que estamos realmente comprometidos con la soberanía nacional, soberanía legislativa, territorial, jurisdiccional, además de la territorial, y bueno, el debate tendrá que darse en la Cámara de Diputados porque, vuelvo a decir, esto sería amplificar la cláusula Martínez de Oz y, sinceramente, un código está previsto para 150 años de vigencia, sería hipotecar esa soberanía argentina en materia legislativa y jurisdiccional por un periodo tan extenso como lo es normalmente la pervivencia de un código, ¿no? Sí, y cristalizaría, digamos, de alguna manera posiciones neoliberales cuando estamos dando a contrapelo de lo planteado en este proyecto nacional, popular y democrático planteado, ¿no? Entiendo eso y además el que se diga, bueno, pero ya el Estado lo sacamos del arbitraje, no sirve. Primero porque ya están los tratados bilaterales de inversión que si se adopta un código civil y comercial con estas cláusulas, vendrían a demostrar que el principio es ese, de que se puede pactar una soberanía legislativa y jurisdiccional distinta de la del Estado que recibe la inversión. Así que ya ahí estaría mal. Pero además están los empresarios nacionales. ¿Cómo un empresario nacional
le va a imponer a la empresa multinacional que el contrato se haga y se sujete a la ley y jurisdicción argentina, si ellos van a querer que sea, por supuesto, la ley del Estado donde está inscripta su empresa matriz, etcétera, y lo van a someter a esa ley y esa jurisdicción, ¿no? O a la de un tribunal internacional, como puede ser el CIADI, con todas las deficiencias que tiene, pero tremendas deficiencias de doctrina jurídica, ¿no? Y hay países latinoamericanos que están discutiendo de no, digamos, de salirse de los tribunales esos, ¿no? Sí, han dado por ahora un paso simbólico que es la denuncia de los tratados y del convenio CIADI. Pero la denuncia de los tratados no es suficiente porque tienen una ultraactividad de 10 a 15 años, según los tratados. Ajá. Así son como los monstruos de la película 10 o 15 años de sobrevida. Sí, uno cree que los mató, no, pero siguen. Aparece Freddy Krueger III o 15º. Bueno. Hay que tener cuidado con ello. Y lo otro es que se trata de una nulidad. Es decir, no es que haya que denunciar, porque denunciar es como derogar. Es algo que es válido, pero que ya no conviene, se cambia. No, hay que anular. Hay que anular. Hay que anular porque nunca debió haber sucedido que la Argentina, o otros países, como ha sucedido también del continente americano. Entonces, yo llevo una particular iniciativa en Ecuador, en Venezuela, en Bolivia, para que de la denuncia que ya la han dado estos países, Ecuador, Bolivia, Venezuela, se pase a la anulación de las cláusulas lesivas de soberanía legislativa y jurisdiccional. ¿Qué pasa con Brasil? Bueno, Brasil de entrada dijo ley y jurisdicción brasileña, que viene a invertir, se somete a la ley. Entonces no tiene estos conflictos. Ajá. Lo mismo ha hecho China, claro, con la dimensión de su mercado. No solamente que se somete a la ley y jurisdicción china, sino que además toda la tecnología que incorporan las empresas que hacen inversiones queda de propiedad del Estado. Porque, bueno, si vienen a ganar produciendo, es lógico que la tecnología que se incorpore quede de propiedad del Estado, de manera que China pueda utilizar esa tecnología en fabricar los mismos productos, ¿no? Interesante. Cambiamos un cachito el tema, porque hay algo que nos ha golpeado fuertemente, ¿no? El tema de las sucesivas rebeliones policiales a lo largo del país. Obviamente que lo trascendente de todo esto ha sido la violencia y ha sido, y los muertos que existen en el país a raíz de la desprotección policial. Pero algo que se está planteando dentro de la sociedad y de los campos de la política en la Argentina es qué hacer con la policía. Los procesos, digamos, posteriores a la recuperación de la democrática tuvieron, obviamente, diferentes trazos de cambios en los aparatos de las burocracias estatales. Reformas de todo tipo, pero siempre la policía ha quedado ahí como algo que no le encontramos la vuelta de qué es la policía desde el punto de vista institucional y organizativa que sería conveniente. ¿Qué opinión tenés con respecto a esto? Es complejo el tema, ¿no? El tema es muy complejo. La opinión general, yo la volqué en un ensayo del año 85, al comienzo de la transición democrática, es que no debía haber continuidad entre el aparato de Estado de la dictadura cívico-militar y el aparato de Estado naciente del Estado de Derecho. Tenía que haber un hiato institucional. Hoy eso está consagrado en la Constitución, ¿no? Está consagrado en la Constitución. Pero claro, esto se reformó en el 94. Claro. Que establece que es nulo el acto usurpatorio, que son nulos las disposiciones de las autoridades usurpantes, que queda su responsabilidad penal y patrimonial imprescriptible, que son infames traidores a la patria. Todo esto está perfecto. Pero de eso, ¿cuánto se llevó al terreno de la práctica, ¿no? Evidentemente, primero que transcurrió tiempo antes de la reforma constitucional. Claro. Segundo, que, por ejemplo, toda la administración heredada de la dictadura cívico-militar, sacando, por supuesto, las cabezas, quedó todo el cuerpo burocrático formado en las prácticas del Estado autoritario, ¿no? No digo que hayan hecho terrorismo de Estado, pero sí autoritario. Quedaron las fuerzas policiales, quedó la justicia. Claro. Porque recordemos que solamente se removió la cúpula de la Corte Suprema. La Corte Suprema y los jueces federales penales. Claro. Quedaron el resto de la justicia nacional, más del 90%, con también la ideología de jueces que convalidaron el Estado terrorista y que no tuvieron ninguna manifestación de reprobación o de
cuestionamiento respecto de esas prácticas del Estado terrorista. Bueno, los resultados están a la vista, ¿no? Cuando hay un conflicto donde se pretende retomar el dominio sobre una empresa que fue privatizada y que presta un servicio de interés público, etcétera, bueno, ahí el protegido es la empresa y no el Estado, ¿no? Bueno, lo hemos tenido con la ley de medios. Entonces, todo esto ha sido una traba para el proceso de transición democrática. Yo creo que el proceso de transición democrática va a terminar cuando se haya removido ese aparato de Estado que provino de las prácticas y de la metodología de la excepcionalidad institucional, ¿no? Ahora, llevado esto al tema de la policía, por más que creo que ha habido, por lo menos en la Policía Federal, importantes cambios sí, en lo que hace a la estructura, a la educación en derechos humanos y en democracia, etcétera, como lo ha habido en las Fuerzas Armadas, y allí ha producido efectos, ninguna duda, porque tenemos Fuerzas Armadas que han demostrado compromiso con la defensa de las autoridades constitucionales, pero bajo invocación o color de un reclamo salarial, aparecen situaciones extremas, que no solamente las puede producir la policía. Pensemos en qué sería cuando no, o qué es cuando no se recolecta la basura, o qué es si se cortara el agua o la electricidad o el gas, ¿no? Entonces, hay situaciones que pueden poner en colapso a la sociedad civil y que son caldo de cultivo para procesos sediciosos, ninguna duda. Entonces, frente a todo esto hay que tener no solamente una legislación, sino, diría, una práctica administrativa para que esto no suceda. Y tiene que haber un control político sobre estos estamentos delicados para que no se provoque una situación en que la población se sienta inerme, se sienta desbordada, insegura y por lo tanto proclive a ser pasto de cualquier aventura que pueda ensombrecer este Estado de Derecho que hemos ido construyendo ladrillo por ladrillo y pasito a paso, ¿no? Porque parece que hubiera una fragilidad, ¿no? Es una sensación así, ¿no? De un momento a otro se puede perder todo. Una situación de desborde que es urbano, pero que se propaga, pero además las grandes concentraciones poblacionales son urbanas. De manera que yo creo que esa invitación o incitación que ha hecho el doctor Zaffaroni de sentarse a pensar el tema de la policía, de fraccionarla, de ver sus planes de educación, hacerlo igual o invitar a las provincias a iguales procedimientos, etcétera, tiene que ser un factor de esta configuración del Estado de Derecho, que no es una obra mágica ni se hace de un día para otro, pero que más vale que empecemos pronto, porque evidentemente cualquier ramalazo de estos pone en peligro la pervivencia, ¿no? Eduardo, muchísimas gracias por habernos aportado esto. Nos queda una invitación posterior, que es decir, cuando el Código Civil y Comercial se trate en diputados y veremos qué queda de todo esto. Y nos vas a tener que volver a dar otra clase. Y espero que sea más satisfactoria que esa. Gracias. Hasta luego.